El día de hoy nos vamos a hacer la pregunta del milenio. Si aún tengo la opción, ¿qué es mejor? ¿Estar en el régimen de incorporación fiscal o en el régimen simplificado de confianza? Para esto hay que recordar que el régimen de incorporación fiscal es un régimen que dejó de existir a partir del 31 de agosto de 2021. Es decir, que si estabas antes del 31 de agosto de 2021, todavía puedes seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal o el RIF, siempre y cuando no hayas eliminado ese régimen de tus actividades o de tus regímenes fiscales en tu constante situación fiscal. De lo contrario, si te diste de alta posterior al 31 de agosto de 2021 o apenas piensas en darte de alta en el régimen de incorporación fiscal, te recuerdo que es un régimen totalmente derogado, por lo que ya no podrás estar tributando en este régimen. Por otro lado, el régimen que vino a reemplazar el régimen de incorporación fiscal fue el régimen simplificado de confianza. Aquí estaremos analizando cuál de los dos te conviene si aún tienes la opción de cambiarte al régimen simplificado de confianza o al régimen de incorporación fiscal. De igual forma, te recuerdo que el Excel que estaremos viendo a continuación es totalmente descargable y te dejaré el link para descargarlo en la descripción de este video. Pero antes, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, darle like y activar la campanita para que tengan las notificaciones de los próximos videos. Esto nos ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido. Ahora sí, a darle. De entrada hay que entender que normalmente las empresas tienen dos esquemas. El esquema en el que la mayoría de los clientes solicitan factura, es decir, que la mayoría de las facturas, si no es que el 100%, salen a nombre de una persona. Por ejemplo, un consultor o un contador público. La mayoría de sus clientes le van a solicitar la factura. Ahora, ¿qué pasa en negocios, por ejemplo, como una papelería? Que normalmente no tienen tantos clientes que les pidan factura. Tienen que hacer facturas globales o facturas a público en general. Estas facturas a público en general son las que te traen el mayor beneficio en el régimen de incorporación fiscal, por lo que vamos a ver un esquema en el que el 100% de las facturas se facturaron a alguien en específico, a un RFC o algo por el estilo, y el otro esquema va a ser como el de la papelería, donde el 90% de los clientes fueron a público en general. Vamos a entrar analizando el régimen de incorporación fiscal en el esquema de 100% de facturas. La única diferencia va a ser que recordemos que el régimen de incorporación fiscal es un régimen que se declara bimestralmente, por lo que los ingresos y los gastos van a estar duplicados a diferencia del régimen simplificado de confianza, que es mensual. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando nos dimos de alta en el régimen de incorporación fiscal para saber cuál es nuestra antigüedad y el porcentaje de reducción que nos toca. En este caso nos dimos de alta el 1 de junio de 2021, por lo que estamos cursando nuestro segundo año en el RIF y nos toca un 90% de reducción. Para calcular el impuesto a la renta, primero que nada necesitamos nuestra utilidad, que ya la determinamos acá arriba. Ingresos antes de IVA, gastos antes de IVA y me da mi utilidad. Esta utilidad la vamos a pasar por la tabla del impuesto a la renta y el cálculo del impuesto a la renta para determinar cuánto va a ser el impuesto que nos va a tocar a pagar en este régimen. Que lo podemos ver aquí, son 12,415.77 pesos. Pero le tenemos que aplicar nuestra reducción de impuesto a la renta del 90%, por lo que solamente pagaríamos 1,242 pesos por el bimestre. En el caso del IVA es un poquito más sencillo. Solamente tenemos que aplicarle el IVA a los ingresos y a las deducciones que ya tuvimos, que son 100,000 pesos. Supongamos que todas las ventas fueron al 16%, entonces 16,000 pesos de IVA. Tuvimos deducciones por 30,000, supongamos que todas fueron al 16%, son 4,800 pesos de IVA que voy a tener a favor. Entonces, IVA a pagar, IVA a favor, hago, digamos, el cuadre, o sea, cuánto yo le tengo que pagar al SAT versus cuánto él me tiene que regresar a mí, y me va a tocar que aún yo le tengo que pagar una diferencia de 11,200 pesos. Esto es mi IVA a pagar. ¿Por qué aquí no estamos aplicando la reducción de IVA? Porque la reducción de IVA solamente aplica para las ventas que hayamos tenido a público en general. Es por eso que ahorita veremos el segundo ejemplo. Por lo tanto, en impuesto a la renta determinamos que tenemos que pagar 1,242 pesos y de IVA 11,200 pesos, es decir, un total a pagar de 12,442 pesos. ¿Cómo sería ahora en el régimen simplificado de confianza? En el régimen simplificado de confianza es un poquito más straightforward, es un poquito más directo. ¿Cuánto ganaste en ingresos, no en utilidad? Y a eso le aplicamos el porcentaje de impuesto a la renta que te toque según la tabla del impuesto a la renta del régimen simplificado de confianza. En este caso, hasta 50,000 pesos nos toca el 1,10%, es decir, 550 pesos. Para cuestión del IVA es un poquito más sencillo. Tuvimos 50,000 pesos de ingresos, 15,000 pesos de deducciones, que ya dijimos la mitad, ¿no? Porque es por un mes, no por 2 meses. Nos tocó un IVA a pagar de 5,600 pesos y un ICR de 550 pesos. Hay que recordar nomás que eso es por un mes, no por 2. Entonces, si lo multiplicamos por 2 meses,
hubiéramos pagado 12,300 pesos en el régimen simplificado de confianza. Es decir, prácticamente 142 pesos menos que en el régimen de incorporación fiscal. La lógica nos dice que en este esquema de pagos donde el 100% de nuestras ventas están facturadas a alguien en específico, más o menos a partir del segundo año ya no vale la pena el régimen de incorporación fiscal, porque a partir del segundo año en adelante con estos números ya estaríamos pagando más que en el régimen simplificado de confianza. Ahorita digamos que estamos en el punto de equilibrio. En el segundo año estamos pagando casi lo mismo, pero en el tercer año, cuarto, quinto, sexto, ya la diferencia va a aumentar, porque el impuesto a la renta va a haber menos reducción que en el régimen simplificado de confianza, que estaríamos pagando a una tasa menor. Pero ¿qué pasa en el segundo esquema? Donde la mayoría de nuestras ventas, en este caso el 90%, son ventas a público en general. Ahí es donde está realmente el beneficio. Vamos a verlo. En este caso, solamente el 10% de las facturas fueron a alguien en específico y el 90% de las facturas fueron a público en general. Todos los datos para el impuesto sobre la renta son iguales. Estamos teniendo 1,242 pesos a pagar de impuesto sobre la renta en el régimen de incorporación fiscal. Pero el beneficio, digamos que está en el impuesto al valor agregado. En este caso, se vuelve un poquito más complejo el cálculo, pero vamos a desmenuzarlo. Tuvimos 10,000 pesos de ingresos en el bimestre facturados a alguien en específico. Por estos 10,000 pesos estamos pagando 1,600 pesos de impuesto al valor agregado sin reducción. ¿Va? Súper hasta ahí. Por las ventas a público en general son facturas exentas, es decir, nosotros no le cobramos IVA. Son 90,000 pesos que el SAT nos va a cobrar a nosotros el 2%. Este es un IVA por decreto que dependiendo a qué te dedicas puede cambiar. Por ejemplo, en la cuestión de servicios es el 8%. En la cuestión de comercialización es el 2%. Aquí dijimos una papelería, entonces va a ser el 2%. El IVA trasladado que estaríamos pagando por estos 90,000 pesos, es decir, el 2%, sería 1,800 pesos. Y aquí es donde entra algo interesante. El SAT nos dice, el año pasado vendiste más de 300,000 pesos. Si le ponemos que sí, estaremos aplicándole el porcentaje de reducción que nos deja aquí según el segundo año que estamos. De lo contrario, si el año pasado no vendimos más de 300,000 pesos en todo el año, entonces nos va a dejar que todo el IVA de las ventas a público en general va a ser exento, es decir, no nos lo van a cobrar. Lo podemos ver aquí. Si yo le pongo no he vendido más de 300,000 pesos en el año anterior, mi reducción del IVA es igual a la del IVA a público en general. Si le pongo que sí, solamente el 90%. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sí. Para aún así tengamos un poco de beneficio, aunque superemos estos 300,000 pesos, ¿va? Entonces, tenemos que pagar 1,600 pesos por las ventas que tuvimos el 16% y por las ventas a público en general será 1,800 pesos menos 1,620 pesos. Estamos hablando de 180 pesos más 1,600 pesos, es decir, 1,780 pesos de impuesto al valor agregado que tenemos que pagar. Ahora, para el tema del impuesto acreditable, o sea, del IVA acreditable, tenemos 30,000 pesos de gastos, los cuales nos generaron 4,800 pesos de IVA acreditable. Sin embargo, el SAT nos dice que solamente podemos acreditar el IVA en proporción a las ventas que tuvimos por las cuales sí cobramos IVA, es decir, los ingresos gravables, es decir, el 10%. En este caso, solamente voy a poder acreditar el 10% del IVA que yo pagué en mis compras, es decir, 480 pesos. Entonces, nuestros 1,780 menos 480 pesos me da un IVA a pagar de 1,300 pesos. Hacemos la suma. Pagué 1,242 pesos de impuesto a la renta y 1,300 pesos de impuesto a valor agregado. Pagué 2,542 pesos. En el caso del régimen simplificado de confianza, no cambia el cálculo a diferencia del que vimos anteriormente. Por lo que estaríamos pagando 6,150 pesos por mes, que bien dijimos, son 12,300 pesos por el bimestre. Aquí está el beneficio. En el RIF, por estos números, y suponiendo que la mayoría de mis ventas son a público en general, estoy pagando prácticamente 1,270 pesos por mes o 2,542 por el bimestre. Ahí sí hay un gran beneficio a comparación de cualquier otro régimen. En este caso en específico, aunque fuera muy probablemente el octavo, séptimo, sexto año, probablemente te conviene aún estar en el régimen de incorporación fiscal. ¿Quieres descargar este Excel o quieres un poquito más de asesoría al respecto? No dudes en ponerte en contacto con nosotros para resolver tus dudas o descargar este Excel en el link que te dejamos aquí abajo en la descripción. Nuevamente, no olvides en dejar tus comentarios, dejar tu like, suscribirte. De nuevo, nos ayuda muchísimo para hacer este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente video. Bye.